Hola a todos, una vez más. He estado muy productivo últimamente. Bueno, hace unos meses ya hice un video sobre qué era el fascismo. Quería hacer como una cosa muy simple, muy fácil de explicar sobre lo que era esta ideología que se utiliza de manera indistinta y de manera pues muy fácil y muy simple por mucha gente, simplemente para describir a todo aquel que no le cae bien. Entonces, pues, como que la idea era explicar de una manera muy simple y muy concisa que era el fascismo, pero me quedó gustando la idea de hablar sobre ideologías. Entonces, en esta ocasión, consideré apropiado hablar sobre el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? En estos momentos, el presidentico que tenemos y prácticamente todos sus minions viven diciendo que ellos son los únicos liberales y que todo el que no piense como ellos, pues no lo es. No es un liberal y es antiliberal y es fascista y todo lo demás. ¿Es esto cierto? Realmente, ¿qué es un liberal? ¿Qué es ser un liberal? ¿Qué persigue el liberalismo? ¿Qué piensa el liberalismo? Pues son las ideas y esa es la ideología que voy a explicar a continuación. Bueno, digamos que cuando uno habla de liberalismo, pues está hablando de muchas cosas, a diferencia del fascismo y un poco del comunismo también. El liberalismo eh, tiene muchas diferencias, pero principalmente uno pensaría que la principal es que como es la ideología imperante a nivel universal, hay una cantidad de ejemplos, ha habido una cantidad de desarrollos, hay demasiadas opiniones sobre el tema y eso hace que, pues, como ideología sea una ideología bastante compleja. Yo diría que, digamos, el liberalismo tiene tres componentes principales. Hay como tres acepciones del liberalismo que son las que forman, digamos, el núcleo o la base, pues, de la ideología liberal. La primera es, digamos, la primera acepción que se toma en la historia del liberalismo es la del liberalismo moral. Eh, y esto es muy importante porque, digamos, el componente social que tiene el liberalismo últimamente no es muy considerado, a pesar de que al principio sí se hizo mucho énfasis en eso. Digamos que el término liberal nace de la Revolución Francesa en 1789, esa es la primera vez que se utiliza, pero digamos el equivalente a la ideología liberal anterior a la Revolución Francesa estaba relacionada con la moral. Y no se utilizaba el término liberal como tal, ni liberalismo, sino que se utilizaba el término liberalidad o liberalité, pues, en esa época. Todo empezó con la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia ser ciudadano era sinónimo de ser libre. O sea, todo persona libre era un ciudadano. Si tú no eras libre, no eras un ciudadano, luego eras un esclavo. Entonces, digamos que de alguna manera se empezó a conciliar la idea de ciudadanía con la idea de libertad. Cuando los romanos, pues ya empiezan, cuando ya se forma este imperio, los romanos empiezan a generar la idea de que había que tener ciertos valores para ser un buen ciudadano. Entonces había que ser generoso, había que ser considerado, había que cultivar todo este tipo de cualidades que llevarían a las personas a ser buenos ciudadanos. Eso era lo que se consideraba la liberalité. Pero el problema, que es un problema que de cierta manera sigue hasta nuestros días, es que cuando se considera, por ejemplo, valores como la generosidad, que había que ayudar, pues si tú no tenías con qué ayudar no podías ser generoso. Luego para ellos estos valores de liberalidad solo los podían encarnar los ciudadanos pudientes, aquellos ciudadanos que tuvieran los recursos y que estuvieran reconocidos, lo que pues en esa época se conocía como los patricios y los nobles, mientras que los plebeyos pues obviamente no podían encarnar estos valores. Y esto es un problema. Esto, digamos, era a nivel pues en lo que siguió de la historia de la humanidad y hasta después de la Revolución Francesa fue un tema porque se acostumbró a que la idea de, por ejemplo, la palabra en español noble
no solo implica, digamos, la encarnación, digamos, de estos valores de generosidad, de honestidad, de honradez y demás, de buen ciudadano en el sentido amplio, sino que también pues encarnan, o sea, también se utiliza para referirse a alguien de clase alta. Y lo mismo pasa, digamos, con la palabra gentil. Cuando se leen los textos del medioevo, un gentil hombre quería decir, pues, una persona también que encarnaba estos valores que eran admirables, pero a su vez quería decir alguien, pues, que era de clase alta. Y digamos, el liberalismo moral no ha podido solucionar, o sea, no se ha podido zafar de todo este problema, porque, digamos, en la sociedad actual incluso es mucho más fácil, mucho más posible para una persona de clase alta poder educarse con estos valores que para una persona de pues las clases más populares. Y solucionar ese problema, por pequeño que sea, no es fácil, y pues en realidad no es un problema pequeño. De hecho, durante mucho tiempo, incluso hasta el siglo XIX, muchos pensadores liberales, pues estoy pensando en Constant, pero había más, seguían insistiendo en que no se trataba solo de un tema político y económico, sino también de un tema moral. O sea, se necesitaba de una sociedad que estuviera en capacidad de ascribir, digamos, a unos valores morales altos para que la ideología liberal, el sistema liberal pudiera funcionar. Entonces, pues la idea, digamos, la primera, pues, ¿cómo decir? La primera base que tiene el liberalismo es precisamente, o pensaría yo, es la moral. No fue solo la primera a nivel de historia, sino que actualmente, aunque ha sido bastante olvidada, digamos, la parte social, la parte moral, la parte de los valores sociales que comparte un país sigue siendo supremamente importante al momento de pensar en un desarrollo de esa sociedad. Incluso si uno lee institucionalistas como Acemoglu y como Robinson, se da cuenta que ellos de cierta manera también como que defienden todavía estas ideas de que hay ciertos valores, ciertas concepciones dentro de la sociedad que son indispensables para que esa nación o para que esa sociedad se desarrolle o no. Entonces, digamos que el liberalismo moral, a pesar de que es como que la parte a la que menos atención se le da al liberalismo, sigue siendo muy importante, porque una sociedad no puede funcionar si no tiene unos valores, digamos, elevados. O sea, si no todos sus habitantes son nobles o gentiles, pues es muy difícil que una sociedad libre se pueda desarrollar. Eso desde el punto de vista del liberalismo moral, que tal vez es el que menos dificultades genera, pues tal vez porque también es el que menos atención se le ha puesto. Ahora, digamos, nos ponemos un poquito más heavy cuando entramos al liberalismo político. El liberalismo político sí claramente nace en 1789 con la Revolución Francesa, y los franceses, digamos, los pensadores franceses liberales, los primeros, les entra una preocupación muy fuerte, porque después de vivir lo que vivieron en el absolutismo monárquico francés durante tantos siglos, se encuentran con que tumban al rey, intentan instaurar un nuevo movimiento, y entra un señor llamado Robespierre que, pues digamos, dice encarnar estos valores, pero en lugar de encarnar, digamos, los valores liberales pues de libertad, igualdad, de fraternidad, lo que hace es que empieza a instaurar un gobierno totalmente autoritario, donde empiezan a perseguir una cantidad de gente, empieza a matar una cantidad de gente. Entonces, la primera preocupación, digamos, y que hoy en día sigue siendo una de las preocupaciones principales del liberalismo político, es cómo controlar el poder, cómo controlar al gobernante. Esa preocupación por ponerle límites al poder es lo que hace el liberalismo único, a diferencia del comunismo y del fascismo, donde se cree que el poder justifica, digamos, hacer cualquier cosa para alcanzar la meta que ellos quieren alcanzar. El liberalismo entiende que lo que realmente importa es que no se abuse de ese poder. ¿Sí? Entonces, una de las preocupaciones principales del liberalismo es cómo hacer para que el gobernante no abuse, para que podamos tener un gobernante que no pisotee
a ninguno de sus ciudadanos. Muchas veces se cree que el liberalismo es igual a demócrata, pero no, en muchas ocasiones, sobre todo en Europa, obviamente, que eran monárquicos, hubo muchos liberales que creían en la idea de una monarquía constitucional, no al estilo pues la monarquía inglesa o la monarquía, qué sé yo, la monarquía de algunos de los países de Escandinavia, sino más bien una monarquía donde el rey gobernara bajo derecho, digamos, de sangre, o sea, siguiendo la lógica de la sucesión, gobernara por siempre, pero estuviera limitado por una especie de parlamento. Entonces eso, digamos, habría socavado el principio democrático de la elección de gobernantes que gobernarían por un tiempo limitado. Sí, entonces importante hacer esa diferenciación. No necesariamente un demócrata es un liberal, no son exactamente lo mismo, aunque hoy en día pues claramente las democracias liberales son el sistema político que impera prácticamente todo el planeta. Pero digamos, lo que le importa al liberalismo, más que una democracia por la democracia, lo que le importa al liberalismo, la primera preocupación del liberalismo es cómo hago para contener a este gobernante. Para asegurarme que este gobernante, para garantizar que este gobernante no va a abusar de sus ciudadanos. Y bajo esa lógica, entonces, de la palabra liberal, y una vez vuelvo e insisto, porque es que el tema viene de ahí, la idea de conciliar ciudadanía con libertad. El liberalismo desde ahí empieza a preguntarse cómo hacer para que todos estos ciudadanos sean lo más libres posibles. Una vez, yo creo que es importante aclarar acá que el liberalismo, todos los liberales, con excepción de una facción, que es la de Murray Rothbard y todos sus seguidores, todos los liberales coinciden en la necesidad de que exista un Estado y de que la libertad que tienen que tener los ciudadanos es una libertad que tiene que estar en armonía hasta cierto punto con la existencia de un Estado. ¿Cómo se va a dar esa interrelación? ¿Hasta qué punto esa libertad, digamos, tiene que ser respetada o no por el Estado? Esa es una de las cuestiones más grandes de debates del liberalismo actualmente, pero la existencia de un Estado y la existencia de una ciudadanía libre son como dos de los elementos en los que los liberales prácticamente están todos de acuerdo. Los que creen que el Estado no debería existir inicialmente se llamaban anarquistas, que eso ya es otra cosa, hasta que una vez más vino Murray Rothbard, vino el hijo de Milton Friedman, que se llama David Friedman, y otros, y empezaron a construir esta ideología que ellos llamaron la anarquía liberal o los anarquistas liberales, que básicamente lo que proponen es la existencia de un mercado sin ningún tipo de Estado. Eso ya prácticamente implicaría eliminarlo, pero la mayoría de los liberales o el liberalismo clásico, digamos, siempre ha reconocido y siempre ha entendido la necesidad de que exista un Estado y siempre ha aceptado esa existencia de ese Estado. Y los que no aceptan la existencia de ese Estado se llaman anarquistas. Esta es una reducción al absurdo muy común que utilizan sobre todo los de izquierda cuando quieren desacreditar a los liberales, diciéndoles que es que ellos quieren acabar con el Estado, y eso pues no es cierto. Pero el liberalismo político, como vive tan preocupado por manejar, digamos, un balance entre la existencia del Estado y las libertades de los ciudadanos, se inventó el concepto de los derechos humanos, los derechos del hombre, que son ciertos, básicamente unos privilegios, unas prerrogativas que son inherentes a todo ser humano cuando nace. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión, el derecho a el libre pensamiento, el derecho a la libertad de culto. Todas estas ideas son ideas promovidas y defendidas por el liberalismo político en aras de lograr esa libertad humana. Vale la pena también aclarar que otra de las diferencias que creo que son fundamentales con el fascismo y el comunismo, por ejemplo, es que el liberalismo nunca concibió lo que es una sociedad ideal, digamos, esta imagen o este imaginario de lo que sería una sociedad perfecta, por allá, quién sabe dónde. Eso al liberalismo lo tiene sin cuidado. Al liberalismo realmente lo que le importa es la existencia de un Estado
y de una sociedad donde todos sus ciudadanos puedan ser lo más desarrollados personalmente posibles, independientemente de la sociedad pues, que se puedan imaginar. Eso, digamos, sería la base del liberalismo político, que actualmente pues sigue siendo muy debatida. El liberalismo político, digamos, tiene esta ventaja de que, como permite la libertad de pensamiento, si usted quiere pensar una cosa, el otro quiere pensar otra, eso no quiere decir que sean enemigos ni que uno de los dos no sea liberal. Digamos que en un sistema de una democracia liberal como la que tienen la mayoría de los países del mundo, si dos personas no están de acuerdo, igual ambos siguen siendo liberales, están dentro del sistema, están cada uno exponiendo sus ideas. Eso es básicamente una de las cosas que defiende el liberalismo. Ahora, digamos, la dificultad ahí radica en cuando sus ideas son contrarias ya a los pilares fundamentales. Entonces, si sus ideas son que hay que acabar con la libertad de expresión, que hay que entablar una dictadura, que hay que eliminar la libertad de culto, todo ese tipo de ideas, pues ya, digamos, se salen un poco de lo que sería ser un liberal. Entonces, sí, siempre y cuando no se tengan este tipo de iniciativas, básicamente cualquier persona que esté dentro de un sistema liberal democrático, pues técnicamente es un liberal. Eso, digamos, sería a grandes rasgos lo relacionado con el liberalismo político. Ahora viene el tema más complejo y más difícil de todos, que es el liberalismo económico. Porque ahí es donde se están dando, digamos, se han dado, digamos, las grandes discrepancias del liberalismo hasta el día de hoy. El liberalismo económico tiene todas las vertientes del mundo, o sea, tiene todas las diferentes posiciones habidas y por haber con respecto a el papel del Estado y su relación con el mercado. Sabemos que hay un Estado, sabemos que hay una sociedad. Esa sociedad intercambia bienes y servicios, unos necesitan, otros tienen, y pues de esta manera se interrelacionan. Ese espacio donde ellos se interrelacionan es lo que mundialmente se conoce como el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto debería el Estado intervenir en ese mercado? ¿Lo debería regular? ¿Debería dejar que sea libre? Este tipo de preguntas no han podido resolverse y han sido, digamos, escenario de unos intensos debates desde hace 200 años. Y a pesar de que han pasado todo este tiempo, pues no ha sido posible encontrar una solución. Digamos que el liberalismo inicialmente nace con la idea de que, pues la idea, digamos, más extrema dentro del pensamiento liberal, que es esta idea, este famoso dicho francés que todo el mundo pues seguramente escuchó en la escuela, de laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar, que básicamente proponía ya la versión más radical de un Estado mínimo que interviniera lo menos posible en el mercado. Después de eso pues vino la posición de Adam Smith, que no era tan radical. Él sí creía que pues había que permitir que el mercado actuara libremente, pero también entendía que había un problema, o sea, que había una necesidad de superar la pobreza. La pobreza era un problema y que era necesario encargarse de eso. Eso por un lado, y digamos que al inicio, en 1789, cuando se empiezan a forjar, digamos, estas ideas de una sociedad más libre, pues lo primero que se piensa, digamos, sigue siendo un argumento muy fuerte, es que la libertad tiene que incluir también esa libertad de poder uno negociar, de poder uno montar su empresa, de poder uno fijar los precios que quiera con su empresa. Todo ese tipo de libertades, digamos, pues fueron como en un principio las que guiaron pues el pensamiento liberal. Esta idea de que la libertad tiene que incluir también la libertad económica, pues sigue siendo muy fuerte. Pero más adelante, cuando Otto von Bismarck sube en Alemania, digamos que los alemanes tienen un proceso de desarrollo muy diferente de los franceses, porque mientras en Francia pues hubo esta revolución y los de abajo como que empezaron a desarrollar a los tropicones, digamos, pues toda esta ideología. En Alemania Otto von Bismarck, que era un conservador, sube y le impone de arriba para abajo. Y
pues parte de la idea de Estado que tenía Bismarck, que era un Estado que sí atendía, digamos, a los más desfavorecidos. Entonces, digamos que los liberales alemanes empiezan a desarrollar ya una idea completamente contraria, que es la idea de que el Estado sí tenía que intervenir y tenía que intervenir con fuerza en los mercados, sobre todo si estos mercados fallaban o si generaban mucha pobreza. Digamos que la lógica de pues el libre comercio, el libre mercado y una intervención menor del Estado fuera que imperó, porque era la que defendía Inglaterra, que era la potencia mundial hasta ese momento. Esta forma de pensar fue muy popular hasta la crisis de 1929. En 1929 entra John Maynard Keynes, que era un liberal, y él se considera a sí mismo un liberal, y de hecho era un liberal, que en medio de la crisis entiende que el Estado podría actuar para ayudar y para volver a reactivar los mercados. Keynes realmente creía que el Estado tenía que hacer este tipo de subvenciones y ayudar por medio de subsidios y de ayudas a la gente en momentos de crisis, pero esta ayuda tenía que ser temporal. O sea, él no creía que fuera constante. Más tarde, cuando vienen Attlee, Beveridge y digamos ya una cantidad de políticos, sobre todo europeos y pensadores europeos, que son los que vienen a instaurar ya un pensamiento político-económico, un sistema político-económico en donde el Estado sí interviniera constantemente en el mercado y ayudara y diera subsidios constantemente a la gente y demás. Es cuando nace la idea de lo que conocemos como el Estado de bienestar moderno, y consigo la socialdemocracia moderna, los movimientos socialdemocráticos modernos, que prácticamente eso es lo que promueven. Tiempo después, también en el marco de la Guerra Fría, las economías más avanzadas del mundo se estaban estancando. Se veía que la Unión Soviética, digamos, con su modelo autoritario, se estaba haciendo mucho más fuerte por el momento, y ahí es cuando entra Milton Friedman, y siguiendo la ideología de antecesores suyos como Mises y Hayek, lo que dice es que toda esta intervención estatal está interviniendo, está obstruyendo los mercados, y la manera como se puede lograr que los mercados alcancen su máximo potencial económico es permitiéndoles que actúen libremente. Digamos que desde ese momento hasta ahora, o por lo menos hasta muy recientemente, esa fue la lógica que imperó, porque lo que han mostrado las estadísticas es que eso pues es cierto. Bueno, eso también depende de la forma como se mida. O sea, si se mide pues digamos la cantidad de personas que han salido de la pobreza, más que todo en Asia, pero las cifras últimas que se manejaban es que más o menos son 1.200 millones de personas que desde los 60 hasta ahora han salido de la pobreza dentro de este sistema económico internacional neoliberal. Por ese lado, pero si miramos las cifras del PIB, sobre todo, pues ha habido estancamiento. Entonces, depende, sí, o sea, depende de la medición que se haga, pero en términos generales, digamos que el mundo sí se ha podido desarrollar de una manera mucho más rápida en comparación con lo que había antes. Y por eso es que estas ideas del libre mercado se hicieron tan popular en los 80s, a finales de los 70s, 80s, 90s, y ya a inicios de los 2000s y hasta el día de hoy se ha venido sucediendo un backslash. Que es un backslash? Es que la gente se ha empezado a cansar, ha empezado a darse cuenta que estas promesas, tanto económicas como políticas del liberalismo, pues no se han concretado, no se han hecho realidad. Y por eso es que han venido a nacer otra vez todos estos nuevos cesarismos. Que es un cesarismo? Es un populismo, pero más elegante, básicamente. El primer cesarista de la historia fue Napoleón Bonaparte, que básicamente
lo que hacía era que agarraba todos los principios liberales, o sea, decía, yo encarno todos estos principios liberales, yo soy un liberal y voy a defender el liberalismo, y lo que hizo fue coronarse emperador, volverse una persona completamente autoritaria, perseguir a los que pues le eran contrarios y demás, que son cosas absolutamente antiliberales. Y cesaristas, desde ese momento se le dice cesaristas a todo el que hace lo mismo, que es básicamente los populistas de extrema derecha estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Orbán, estilo Duterte, o los populistas de extrema izquierda, estilo Chávez, estilo Petro, estilo Ortega, estilo Correa, o estilo los Kirchner, que básicamente terminan utilizando o viendo la democracia como algo plenamente instrumental. O sea, la democracia es buena si me sirve a mí, pero si no me sirve, pues entonces es mala. Y digamos, estos cesarismos y estos populismos de extrema derecha y de extrema izquierda lo que han hecho es aprovecharse, digamos, de esa decepción, de esa frustración general que ha venido generando las promesas que el liberalismo ha sido incapaz de cumplir, sobre todo en materia de pobreza, en materia de reducción de la pobreza, en materia de desarrollo político. Hay un problema que tienen todos los liberales del mundo, todos los dirigentes o políticos liberales del mundo tienen un problema muy serio, y es que dicen defender estos principios, pero la mayoría de ellos se ven inmersos en unos escándalos tremendos de corrupción, que lo último que terminan, al final lo que terminan haciendo es erosionando, digamos, la credibilidad que se tenía, no solo en ese político, sino en el partido, si hay impunidad en las instituciones y demás, que al final han terminado abonando el terreno para que todos estos populistas y todos estos cesaristas pues lleguen al poder y terminen de socavar las instituciones liberales democráticas que se habían venido construyendo hasta el momento. Digamos, esa es la situación del liberalismo actual, y en este debate sobre qué debería ser mejor, si un Estado que intervenga y que subsidie o un Estado que deje libre, pues no hay una última palabra. Digamos, los paradigmas o los modelos que por ejemplo tienen los socialdemócratas, que son los que creen que el Estado debería subsidiar e intervenir más en el mercado, son los países escandinavos como Finlandia, como Suecia, como Islandia, como Dinamarca. Y por el otro lado, el paradigma que tienen los que se conocen como los neoliberales, que son los que creen que el Estado debería intervenir en lo más mínimo y permitir que los mercados se desarrollen al máximo, porque eso es lo que permite generar el mayor desarrollo económico. Pues tienen como paradigma a Estados Unidos, a Inglaterra, a Japón, a Corea del Sur. Entonces digamos que el debate pues no ha acabado, se encuentra ahí y está muy difícil, es muy difícil, digamos, que la respuesta definitiva a ese debate esté cerca. En fin, creo que eso era todo por hoy. Espero que haya sido de claridad o de utilidad para todos aquellos que hacemos parte pues, de este sistema liberal. Un saludo.